8:45 de la mañana, estamos en vivo con ese paisaje. Les deseamos a todos muy buenos días. Gracias por estar conectados alrededor del mundo con la señal de VPI TV. Miren qué bonito ese amanecer desde la ciudad de Caracas, desde nuestro querido Ávila. Vamos a hablar el día de hoy sobre un tema de interés también para los venezolanos, el nuevo año escolar que inicia este lunes 30 de septiembre y será realizando de forma progresiva hasta el 4 de octubre. Esto así en los diferentes subsistemas educativos, según ha informado el Ministerio de Educación. Para hablar sobre el estatus de la educación venezolana y sobre todo el costo de las matrículas en los colegios privados, está con nosotros el día de hoy Fausto Romeo Monte. Él es director general de Consenso Educativo. Fausto, gracias por tu tiempo. Bienvenido. Gracias, Mario, y gracias por el contacto y bueno, siempre a la orden, un placer atenderles a todos ustedes. Bueno, vamos a entrar en materia. Estamos próximos en Venezuela a comenzar el nuevo año escolar. ¿Cómo se han preparado los diferentes planteles educativos para este retorno a clases? Bueno, el inicio de este nuevo año escolar viene con expectativa porque ya es algo que debería sentirse entre los factores de un proyecto educativo, porque las instituciones educativas lo que ofrecemos es un servicio y ese servicio viene por un proyecto que es diferente. Cada colegio, cada institución privada presta un servicio diferente uno al otro. Por decirte algo, un proyecto educativo bilingüe que todo el mundo puede conocer. Bueno, no solamente que el currículo me dice de 4 horas semanales de inglés, bueno, yo ahorita voy a dar 4 horas adicionales de francés. Eso no es bilingüe. Bilingüe es cuando yo tengo un profesor de matemática que es excelente, que tengo que pagarle bien y que a su vez tenga que dar esa clase de matemática en el idioma que hemos decidido trabajar en ese colegio. Bueno, eso es para parte de eso. Luego que se tenga ese proyecto educativo, se reconstruye todo lo que es el presupuesto de funcionamiento. En Venezuela, el 70% de ese presupuesto de funcionamiento se va en incidencia laboral, es decir, sueldo, bono, salario, cesta ticket, seguro social, política habitacional, y ahora hay que agregarle también la ley de pensiones, que es el 9%, en base a un mínimo de $130. ¿Okay? O sea, hay que indexarlo todos los meses y eso se calcula el 9%. Pero aquí hay algo que es incongruente sobre ese tema muy particular, porque un profesor de matemática, biología, de especialidades, que puede tener 8, 9, 10 horas semanales, que se le esté pagando muy bien, que sean $7 la hora, por decir, bueno, no llega a complementar $130 en un colegio, porque estos profesores comúnmente trabajan en 2 o 3 planteles para darse un buen sueldo. Entonces hay que pagarlo inclusive, así sea, si son $80, bueno, el cálculo de ese 9% de esa ley de pensiones hay que hacerlo en base a esos $130. O inclusive aquellos colegios que reciben subsidios del Estado venezolano, como son los colegios de Fe y Alegría, que se le paga el sueldo por medio de un subsidio que reciben del Ministerio de Educación por medio de la BEC. Y bueno, estos colegios realmente no reciben sino ayuda que hacen los padres representantes de 5, 10, 15, $20 en el mejor de los casos para poder ayudar y paliar. Bueno, ese colegio también tiene que pagar ese 9% de esa colaboración, como se le llama realmente, de la pensión. Bueno, todo eso construye ese presupuesto de funcionamiento y en Venezuela hay otro aliciente, que bueno, la cesta básica familiar alimentaria, perdón, la cesta de alimentos, solamente alimentos, no estamos hablando de recreación, viaje, vestimenta, ropa, que debería ser, bueno, está calculado en función promedio de $500, porque por ejemplo en el estado Zulia, en Maracaibo está en 480, pero en el oriente del país está en 530, 560, o sea, un promedio, por decir algo, de $500. Es decir, un ingreso familiar de 5 miembros de familia, de los cuales 2 deberían percibir en la suma de 2, esos $500, bueno, estamos hablando que un sueldo no puede ser menos de 200, $250 integral, porque aquí hablamos integral y lo que nos están escuchando que son venezolanos saben que tenemos una ley de trabajo que es bastante perturbadora por aquellos que son prestaciones sociales acumuladas. O sea, yo puedo tener un trabajador, yo no. Los colegios realmente tenemos trabajadores con 10, 12, 8 años, 12 años, y entonces sus prestaciones sociales en base al último sueldo, pero como lo tenemos indexado con el dólar, bueno, eso se recalcula y eso se va acumulando. Todo eso hace un incremento que realmente nosotros para el próximo año escolar que estamos por iniciar, es decir, ya formalmente el lunes deberíamos iniciar actividades administrativas,
otros ya lo iniciaron, el proceso puede incrementarse de alguna manera, porque el otro 30% que son gastos operativos, bueno, también se lo están incrementando. Por decirte uno solo, el relleno sanitario. El relleno sanitario es depende directamente del Ministerio de Ecosocialismo. Y eso son montos que este mes puede estar pagando en función de $100, pero el mes que viene a lo mejor en 400 y el siguiente mes en base a 80. O sea, es una variable que no conocemos realmente de cómo va, igual que lo de Hidrocapital. En el caso de Hidrocapital, el servicio de agua por tubería, bueno, se paga de una forma que uno no conoce, pero en el estado de Nueva Esparta, por decirte algo, se paga todos los meses un monto alto, pero no llega el agua por tubería, sino cada 40 días, 45 días. Entonces hay que contratar camiones cisterna, que al año pasado a lo mejor se le pagaba 40, $50 por cada viaje que hacían, y son 4 o 5 camiones por semana. Bueno, hoy hay que pagarle a lo mejor $100, 120. Entonces ese incremento es lo que nos va a dar un reflejo de ese posible incremento de las cuotas de escolaridad para el próximo año escolar. Ahora, tomando en cuenta los años anteriores, ¿cuáles son los retos que se presentan este año? Eso que nos estás diciendo, 70% se ven salarios, sin contar lo de la ley de pensiones, 30% en gastos operativos. ¿Cómo ofrecer un sistema educativo de calidad con un costo que sea de alguna manera accesible? Esa es la otra parte también, porque tenemos que entender que la calidad de la educación es un servicio que debemos prestar constantemente bajo una formación. O sea, los maestros del sector privado al menos constantemente se están formando, trabajando pedagógicamente. Hoy en día ya estamos hablando de inteligencia artificial, estamos hablando de la robótica, estamos hablando de experimentos con nuevos idiomas. Entonces, eso cuando tú lo quieres incluir dentro de ese proyecto educativo, tiene unos costos. Pero también aquí hay algo que vamos a ver este año escolar, que es la oferta y la demanda. O sea, la oferta y la demanda es que a lo mejor algún padre representante que le encanta el colegio donde están sus hijos, que es lo que él desea para que se gradúen allí de bachillerato, pero resulta que dice, oye, mira, te quiero mucho, es lo que yo quiero, pero no puedo pagar para 3 chamos, por decir algo. Entonces, yo voy a dejar uno, el que va más adelantado, y los otros 2 lo llevo a otro colegio privado que menor costo, por decir, y de tal manera que me pueda ofrecer ese servicio. Entonces, ya aquí se va a ver eso. De hecho, he consultado a algunos propietarios donde me dicen, mira, hasta el momento no hay una deserción, hasta el momento no hay un gran retiro, pero lo que sí es cierto que gran parte de estos padres representantes estaban esperando la situación del 28 de julio, muchos reservaron, Sí. pero no todos han inscrito, han terminado la inscripción. O sea, hay un porcentaje de un 30-35% que aún no han consolidado esa inscripción, ese proceso de inscripción, bueno, por la situación política realmente del país, por la situación económica y todo lo que pueda conllevar a esto que pueda suceder. Algo que sí nos ha llamado la atención es como no en años anteriores, que uno ya en mayo, en junio empezaba a recibir carta de retiro, pero firmada ya por el director, porque con la intención de convalidarla, por apostillarla, por marcharse del país. Realmente este año no hemos sentido eso, no ha sido una gran euforia de pedir porque me marchó del país. Quiere decir que la gente, hay expectativa, quiere saber de qué se trata la situación, pero con mucho ahínco de preparar. Pero lo que sí es cierto es que nosotros estamos preparados para iniciar el año, queremos trabajar, que es lo que pedimos nosotros, que nos permitan trabajar, porque muchas veces iniciamos con mucho entusiasmo y entonces empiezan todo un desfile de fiscales, de inspectores, pidiendo una cantidad de recaudos, porque a nosotros el sector de la educación privada nos trata igual cualquier gran empresa que pueda haber en el país. Entonces, muchas veces no se mide, teniendo en cuenta que el 40% de los planteles educativos de Venezuela están ubicados en sectores vulnerables, sectores populares, o Sí. sea, sectores rurales. Cuando hablamos rurales no es por allá por San Fernando de Apure, estamos hablando aquí mismo en Caracas, el Latillo es una zona rural. Entonces, eso es algo que uno también tiene que medir en esa consecuencia. Ahora, Fausto, analizando todos estos puntos que ustedes toman en cuenta para hacer este incremento de las tarifas, ¿en cuánto ha quedado la tarifa para este nuevo año escolar? Nosotros no estandarizamos un monto de la cuota de escolaridad, ni siquiera le llamamos tarifa porque no es un producto que yo voy y le tengo un valor establecido. Bueno, este mes compré kilo de carne en tanto y proceso, y hago un proceso y sale morcilla, qué sé yo. Y entonces tiene un costo de la tarifa de tanto y puedo subir o bajar.
En estos días me conseguía yo un representante, dice, oye, yo tengo una charcutería y cuando no estoy bajando, no estoy vendiendo bajo el precio del jamón para venderlo. Pero es que esto no es una cuestión de venta, o sea, el presupuesto cuando se hace es en base al sueldo. ¿Qué hacemos? Le bajamos el sueldo a los trabajadores. Cuando digo que el 70%, y quiero aclarar que sí está incluido ahorita para este año escolar el 9% de la colaboración que Ok. debemos hacer con las pensiones. Entonces, ese incremento viene nada más por allí, son 6-7% de un presupuesto del año anterior que culmina. Entonces, cuando hablamos que anteriormente, el año pasado se hablaba entre 150, $180 de sueldo y ahorita estamos hablando entre 200, 250 como mínimo, bueno, todo eso se va a repercutir. Entonces, no se puede estandarizar de decir que es pues en una misma calle, en una misma parroquia, en un mismo sector, pueden haber 5 o 6 colegios y cada uno tendrá su monto de cuota escolar muy diferente por descuento, de acuerdo al proyecto educativo, de la calidad del currículum que nosotros también tenemos que implementar, porque hubo un cambio de ministro y ahorita no sabemos si vamos a continuar con el cambio en educación media profesional, o si no se va a hacer, pero lo cierto es el caso que el currículum de Venezuela ya está desfasado, es una cuestión que ya debería actualizarse. Porque estoy hablando del currículum desde preescolar, primaria y bachillerato, no solamente el de bachillerato. ¿Qué cambios más fundamentales debería incluir este currículum? Bueno, el cambio que debe haber es todo currículum educativo del mundo entero va acorde a las necesidades del país. O sea, ¿cuál es el plan que tiene el país para desarrollarse? Hoy en día hay que recuperar la industria petrolera, por decirte uno de tanto que se requiere. Bueno, ese estudiante, ¿qué es lo que acontece siempre? Que en el mes de mayo de cada año, cuando uno visita los 5.º años de bachillerato o los 6.º años, mira, ¿qué vas a estudiar tú ahorita en la universidad? Para empezar en septiembre, octubre. Bueno, no sé, déjame ver, todavía no sé, mi papá no me ha comentado, mi mamá tampoco, porque no hay una vocación. Entonces la vocación debe iniciarse desde el primer año de bachillerato, inclusive desde primaria. Es decir, que cuando yo abro un abanico, cuando un colegio abre una gran expectativa de abanico, y esto quiere decir también en el entorno donde estoy, o sea, un colegio que está ubicado en Santa Bárbara de Barinas o en Santa Bárbara del Zulia, que es diferente, porque en Barinas está la ganadería, en el Zulia está la petrolera. Bueno, yo el de Barinas voy a ponerle, implementarle en función a la ganadería, al agro, a lo que está en su alrededor, y el otro hacia la industria petrolera. Si nosotros decimos queremos repuntar la industria petrolera, bueno, este joven debería estarse involucrando el colegio, digo yo, la escuela, el plantel educativo en función de esa área. Pero no solamente es de la industria petrolera, porque todo hay un entorno, electricista, carpintero, administrador, todo lo que tiene que ver en ese entorno de desarrollo y que él pueda ir desarrollando, evolucionando en cada año, en primer año, segundo año, en tercer año, y que, por ejemplo, un caso que puede ser, yo cuando vaya a la universidad quiero ser médico, quiero estudiar medicina, y entonces empiezo a desarrollarme en función de una carrera de ciencia y a lo largo me doy cuenta que yo no soy bueno para la medicina porque la sangre me da miedo y me desmayo. Pero resulta ser que yo puedo ir al área farmacéutico o al área de investigación, o sea, hay un gran ámbito, o de bioanálisis, o sea, bioanalista. Entonces, por eso yo digo que la vocación se nace, pero también se desarrolla a lo largo de su vida. Por esa misma razón, hay que darle un cambio de concepto de educativo de Venezuela, como lo está haciendo en otros países. Por ejemplo, en Finlandia ellos habían apostado que la educación era digital y ya este año están revisando que van a tener que volver al menos parcialmente a los textos. Es decir, lo van a hacer de manera híbrida. En Finlandia habían eliminado hasta los pupitres porque el joven podía estudiar desde su hogar e ir a la escuela cuando tendría alguna necesidad y hablar con el profesor y aclarar algunas dudas que va a estar el profesor allí de que se tiene. Bueno, van a retomar de nuevo la presencialidad de allí. Y no estamos hablando de cuando la pandemia, mucho antes de la pandemia. Bueno, lo que la pandemia nos ha dejado es conocimiento, aprendizaje de la educación a distancia y que nosotros debemos implementarlo desde cualquier ámbito. Para mí es apostar a que se involucre en la educación de Venezuela hasta la industria. Cuando yo tengo una industria y estoy en alrededor, en un contexto que tengo allí, que me involucre en la población que está alrededor, bueno, esa población es la que yo necesito para el futuro. Y no esperar que pasen 5 o 6 años de bachillerato, más los 5 años de universidades, para yo ver si ese joven que se fue a estudiar a 200, 300 kilómetros de industria y después se enamora y se quede por allá por otro lado, cuando yo lo podría captar desde corta edad. No con esto estoy diciendo que va a abandonar los estudios, no, tiene que esforzar de hacer sus estudios, culminar
su bachillerato, culminar sus estudios universitarios, pero siempre de la mano de esa industria que está allí, porque ese es el futuro que yo tengo para trabajarlo y desarrollar también mi industria. El entorno se debe involucrar y no como comúnmente se acostumbra, bueno, yo tengo una industria, voy a acercarme allá, el directivo va hasta la industria y dice, mire, no puede donar 2 puñetes de pintura. No, yo no te voy a donar, yo te quiero es a aceptar tus estudiantes aquí para que vengan y practiquen y puedan ser de alguna manera unas pasantías, pero de acuerdo a tu proyecto educativo que tiene en tu colegio. Es decir, si yo tengo una industria del calzado, bueno, vamos a ver si estos jóvenes, alguno quiere captar para que pueda verse en la industria del calzado. Y así es progresivamente lo que se tiene que dar para ese currículum, para esa calidad educativa y que Venezuela pueda ser evaluada a nivel internacional, como en efecto el Ministerio de Educación así lo había establecido. O sea, está en el Observatorio de la Calidad Educativa, que es algo que es a nivel latinoamericano, que se va a implementar ya desde este año escolar 2024-2025 y a lo largo del 25-26 para dar un resultado en donde se está fallando tanto en la lectura, la literatura y las matemáticas. Y las observaciones también que tienen que ver en su experiencia, en la Fausto, experiencia que puede tener la joven. gracias por todas estas observaciones en materia educativa. Será hasta un próximo encuentro. Feliz día para ti. Gracias a ustedes por estar siempre pendientes del sistema educativo de Venezuela. Gracias. Era Fausto Romeo, director de Consenso Educativo en Venezuela.